Profesor, buenas noches. A continuación voy a voy a explicar el funcionamiento del circuito presentado. El circuito que tenemos en pantalla es el control del ventilador, que es un motor de corriente directa. El circuito está incluido por dos caminos: por el control del motor, que es el ventilador, correspondiente a los modos A y B de la rúbrica. El modo A, que nos pide control on-off umbral. Este modo requiere encender el ventilador cuando la temperatura supera los 30 y apagarlo cuando baje los 15. El microcontrolador U3 debe implementar la lógica de histeresis para cumplir con los umbrales de 30 grados y 15 grados centígrados. Si la temperatura media está por encima del umbral de encendido y el microcontrolador activa una de sus salidas, esta salida digital debe ir a una etapa de potencia, como el transistor Q1 o un driver del motor, para encender el ventilador a máxima velocidad. En el diagrama, la línea de control del motor viene de una etapa que es activada por el comparador U0.A para el modo A, el cual es el microcontrolador que podría controlar directamente este comparador o inyectar una señal digital de control. El otro que nos pide es el modo B, que es el control proporcional de velocidad de variable. Este modo requiere que la velocidad del ventilador cambie proporcionalmente con la temperatura, entre 8 grados centígrados, lo cual la velocidad mínima es 0, y 50 grados centígrados sería la velocidad máxima. La conversión de tensión a velocidad. El corazón del control proporcional es la generación de una señal de control. La velocidad, probablemente mediante PWM, modulación por ancho de pulso, generada por PWM U3, que es el U4, como NE555. El circuito muestra un temporizador NE555, el cual es U4, configurado para operar como un oscilador estable, generando una onda cuadrada de frecuencia fija. El pin de control, pin 5, o un circuito asociado como el potenciómetro y el comparador U0B, se utiliza para ver el ciclo de trabajo, el ancho de pulso de esta onda cuadrada, y el control del ciclo de trabajo, que es la señal de temperatura linealizada del sensor o una señal proporcional generada por un microcontrolador. Se introduce en un comparador U0 o punto B o similar. Cuenta con una de tensión de referencia ajustada por RV1. El microcontrolador o el comparador se encarga de traducir el valor de la temperatura en un ciclo de trabajo PWM, que varía linealmente de 0% a 18% a 100%, el cual es el 50 grados centígrados. Y seguimos con la etapa de potencia, que es el Q1. El pulso de WM de la salida del NE555 o directamente del microcontrolador, si este genera el PWM, se aplica desde la base del transistor Q1, el cual es el BJT o MOSFET. Por otro lado, tenemos el control del motor. El transistor Q1 actúa como un interruptor de potencia. Al ser conmutado por la señal PWM, modula la corriente que influye hacia el motor ventilador, un ciclo de trabajo mayor, que es el pulso más ancho. Resulta una mayor tensión en promedio y, por lo tanto, una mayor velocidad del ventilador, logrando que el control sea proporcional. La protección, que es el diodo D2, probablemente un diodo flip-back o de rueda libre, está conectado a un paralelo del motor para proteger el transistor Q1 de los picos de tensión inductivos que se generan cuando el transistor se apaga.